Hoy me gustaría platicar y luego ahondar con sus preguntas si las hay, de dos palabras que son vitales en la enseñanza del despertar. Dos palabras que nos pueden develar y nos pueden mostrar todo lo que se tiene que lograr. Estas dos palabras son ego y ser. Ego y ser. Si nosotros entendemos bien lo que es el ego y entendemos bien lo que es el ser, tenemos todo resuelto. ¿Ok? Pero miren, vamos a penetrar. La palabra ego es una palabra que proviene del latín, es una palabra latina, que en español se llama yo, significa yo. ¿Ok? Y de ahí entonces derivan palabras como, por ejemplo, egoísmo, ¿no? O egocéntrico, ¿no? Que está centrada la persona en su yo, o ególatra, ¿no? Que adora a su propio yo. Todas estas palabras derivan de el yo. Entonces, lo importante es estudiar lo que es verdaderamente el yo. Si lo entendemos, hemos entendido todo. Miren, cuando un niño nace en el mundo, no tiene yo, no tiene un ego. Pero conforme va creciendo y empieza su proceso de crecimiento, entonces síganme, resulta que empieza a ser expuesto a la educación y al adoctrinamiento de la sociedad en la cual vive, de la familia y de la sociedad en su conjunto. ¿Ok? Entonces, con estas dos palabras, por ejemplo, educar y adoctrinar, deben ser entendidas, porque educar viene de ducere, que quiere decir como conducir. ¿Ok? Ducere. Educere quiere decir sacar hacia afuera o conducir hacia afuera. Le estás dando algo a un niño o a una niña para que tú lo puedas ver afuera y notes que está bien educado. Ya está educado, se le ha conducido, se le ha llenado de cierta información y entonces queda educado. Luego también se le adoctrina, ¿ok? La palabra doctrina o adoctrinar proviene de doctor, ¿no? Doctor, ¿no? Que lo que quiere decir es el que enseña. Y de ahí entendemos entonces docencia, enseñar, documentum, la enseñanza, ¿no? Doctrina, la enseñanza que se va a proporcionar, ¿no? Y adoctrinar es el acto de hacerlo sobre el niño. Entonces, cuando el niño va creciendo, está siendo expuesto a esta educación y a este adoctrinamiento de manera natural, ¿no? A veces muy dirigidamente y a veces de forma velada, con las pláticas de los adultos, etc. Todo esto que se va acumulando dentro del niño en su crecimiento, más sus predisposiciones naturales. Cada niño o niña tiene unas predisposiciones naturales, llamamos gustos y preferencias personales. Así un niño, por ejemplo, le puede gustar el deporte, a otro niño le puede gustar la música o el arte, ¿no? Entonces, la humanidad mostramos predisposiciones, pero a veces en un individuo, en un niño o niña, se muestra una predisposición particular. Esta predisposición, más el proceso de educación y adoctrinamiento, va formando el ego. Y cuando llega la adolescencia, como en La Bella Durmiente, entonces ya queda bastante consolidado. Es el pensar y sentir en cuanto a todo. Es lo que la persona piensa y siente en relación a todo. Ahí están sus juicios y preferencias, sus juicios y opiniones, están sus preferencias, están sus creencias religiosas o creencias de tipo popular, ¿no? Más sus preferencias y gustos personales. Ahí queda entonces el ego formado. De ahí en adelante, entonces el ego solo pasa por un proceso de refinamiento. La persona lo sigue refinando hasta que la persona muere, ¿ok? Pero lo que es importante entender en relación al ego es que ha sido construido. Y como ha sido construido, todos los egos que se construyen, diríamos que nuestra sociedad construye personas, ahí está otra palabra, personas, egos, construye personas, pero son individuales. Cada quien recibe diferente información. Como recibe diferente información, cuando conviven los seres humanos unos con otros, es muy usual que se presente el enfrentamiento.
las diferencias de opinión y por lo tanto el deseo de imponerse sobre el otro y luego la violencia. ¿Ya se entendió? Cuando los seres humanos conviven unos con otros desde los egos, entonces hay lucha de egos. Así la gente le llama. ¿Entienden? Es verdad que pueblos enteros son educados y adoctrinados más o menos de la misma forma. Más o menos, no completamente. Porque viene también la educación familiar, ¿no? En un pueblo se educa más o menos con la misma enseñanza y doctrina de tipo religiosa, política, etcétera. Pero el origen de las familias a veces viene de diferentes lugares, entonces traen diferente tradición, entonces eso se va incrustando. O sea que aún en un mismo pueblo, en un mismo país, si ustedes quieren, no se puede lograr homogeneidad en los egos. Que construimos egos individuales o personas. La persona, también del latín persona literal, persona, lo que quiere decir es máscara de teatro. ¿Ok? Nos sugiere entonces que construimos una fachada, una máscara artificial y que detrás de esa máscara está el verdadero ser, lo que verdaderamente eres. Entonces, persona y ego tienen mucha relación. ¿Sí se entendió? Todo gira alrededor normalmente de un nombre, ¿no? Me llamo Juan Pérez González. Ah, bueno, entonces yo soy Juan. Tú le dices, ¿tú quién eres? Yo soy Juan. Pero cuando todo esto se ha formado, la persona cree ser eso. Cree ser eso. Entonces dice, yo soy Juan González Pérez. Ah, porque mi familia materna, mi familia paterna. ¿Y luego qué? Ah, pues nosotros provenimos de tal lado y la educación que recibí, ta. Y él cree ser eso. Pero tú dices, ¿es eso verdaderamente? Bueno, si tomas a ese chico, a ese niño, Juan González Pérez, y al nacer lo mueves a otro país del mundo, se expone a diferente educación y doctrina. Y entonces tienes al final dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Lo que aquí está bien, posiblemente allá está mal, y viceversa. Lo que aquí creen, desde el punto de vista, por ejemplo, religioso, allá creen otra cosa. ¿Entienden? Entonces, el ego es una construcción artificial. Y los seres humanos, cuando conviven desde el ego, insisto, porque esto es muy importante, difícilmente pueden vivir en armonía, en paz, en colaboración mutua y en amor verdadero y genuino, porque más tardan en juntarse, que empiezan a exponer lo que un ego trae dentro o una persona contra lo que la otra persona piensa, siente, en relación a todo, deportes, política, religión, todo, economía, todo. Y entonces empiezan a discutir y a convencer. Y, ¿ya vieron? Es una relación áspera, no es una relación suavecita, porque está llevada desde el ego, desde la mente. ¿Sí está la idea? Ahora, luego profundizamos un poquito más. Luego tenemos, por ejemplo, al ser. La palabra ser, entonces también proviene, pero esa viene de dos palabras del latín que están fusionadas en su origen. Una es esse, que quiere decir estar, esse. Y otra es sedere, que quiere decir estar presente. Sedere, a ver, estar, sedente, presidente, el que se sienta hasta adelante. No, sedere es estar sentado. Entonces proviene de estar y de estar sentado. De ese, estar. Sedere, estar sentado. Entonces, eso remite a, luego va transformándose de estar en ser, porque es sedere. Y en ese también es lo que es, el ser que es y está. ¿Sí me estoy explicando? Esto de alguna manera, si ustedes siguen, no estoy profundizando mucho en la terminología, pero es importante apalancarla un poco. Cuando el hombre busca su propio ser, entonces se tiene que dirigir hacia sí mismo.
porque el ser que va a encontrar está en sí mismo. Entonces, el ser es el sí mismo. Tu propio ser eres tú mismo, tu propio ser. Pero cuando te das cuenta del ser que eres, fíjense lo que dije, te das cuenta. Quiere decir que hay conciencia. La conciencia es tu propio ser. Y el darse cuenta de tu propio ser, entonces ya descubres lo que eres, no lo que construyeron de ti, no lo que se construyó, sino algo que está ahí. Entonces ahora me doy cuenta de que yo soy. Me doy cuenta de que soy porque permanezco atento y alerta de que soy. Solo dirigí mi conciencia, mi facultad para darme cuenta hacia mí mismo. Y resulta que al darme cuenta de lo que yo soy, ese ser que yo soy es conciencia. El acto de ser y de ser consciente de que soy es lo mismo. ¿Sí se entendió? Por eso estamos insistiendo tanto que la persona tiene que despertar. Estamos hablando de tu verdadera de tu esencia. Otra vez está la palabra entidad, entis, ¿no? Ser, y luego se pasa al griego como entonces ontología, ¿no? Estudio del ser. Está muy claro. Tú estás buscando tu propio ser, no lo que hicieron de ti.